Bien, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al curso de estática. En esta ocasión vamos a analizar a lo que son las fuerzas distribuidas. Como ustedes sabrán, las fuerzas en realidad no están ubicadas en un punto específicamente, ¿no? Sino que las fuerzas están distribuidas. Por ejemplo, cuando este tren se desplaza a través de esta vía, cada porción del tren tiene masa y esa masa pues experimenta atracción por parte de la Tierra. Entonces, cada porción, cada vagón del tren experimentará pues fuerza de atracción vertical hacia abajo, ¿no? Pero a veces para hacer los cálculos, generalmente no se analiza pues a la fuerza distribuida, esa fuerza distribuidas a lo largo de la longitud, sino se analiza a algunas fuerzas puntuales y a esas fuerzas se le llaman pues fuerzas resultantes, ¿no? Y de hecho que existen pues criterios para hallar fuerza resultante, ¿no? Dependiendo también de la naturaleza de cómo esté distribuida dicha fuerza, ¿no? Y básicamente pues el día de hoy vamos a analizar problemas de ese tipo, ¿no? Cuando la distribución sea lineal, cuando sea triangular, trapezoidal o puede ser también parabólica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la construcción de un puente, debido pues a la simetría quizá de la construcción, la distribución de fuerzas ahí van a ser lineales. Pero como les había comentado y como dice también el texto, generalmente no se analiza pues a la distribución de la fuerza, ¿no? Porque sus efectos son menores en comparación de las fuerzas puntuales, ¿no? Lo que se va a hallar, por ejemplo, si en esta región hay fuerzas distribuidas, lo que vamos a analizar es una fuerza puntual, el cual, pues, bajo ciertos criterios se va a determinar, ¿no? Ahora, acá la nieve que se forma por encima de los techos no forma una figura regular, la distribución es irregular. Y también para ese tipo de distribuciones también existen pues criterios para hacer los cálculos respectivos, ¿no? Que en la clase también veremos pues ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo pues de esta sesión va a ser analizar los diversos efectos que generan esas fuerzas distribuidas y vamos a ver cómo determinar, eh, cómo digamos poder determinar o reemplazar el efecto de todas esas fuerzas bajo la acción de una sola fuerza, ¿no? Y esa única fuerza se le llama fuerza resultante. Veamos cargas distribuidas, ¿no? En general, entonces dice así, ¿no? Se considera, dice, una carga distribuida a todo material o elemento que es soportado por una viga. Por ejemplo, acá tenemos estas vigas, ¿no? Estas vigas que tienen forma de T o estas vigas que están en forma acá, ubicados horizontalmente, ¿no? Entonces, todas esas vigas reciben pues cargas por encima de ella, ¿no? Ya sea debido al paso del tren o debido al mismo peso de los materiales, van a recibir pues cargas externas, ¿no? Puede ser, dice, como la placa de un techo, ¿no? Ustedes saben porque los techos generalmente en las ciudades son horizontales, pero esos techos están, digamos, todo encofrados, están distribuidos tanto los ladrillos, el material que es la arena, la piedra, el cemento, todo claro en concreto. Este techo pues va a soportar el peso de todos ellos, ¿no? Y la fuerza pues en todo el techo se va a distribuir, ¿no? También dice puede ser por la acción del viento. Hay plataformas, por ejemplo, que son planas y reciben pues reciben esas cargas de parte del viento, ¿no? También dice puede ser de parte de la presión hidrostática, ¿no? O también dice algunos accidentales como el caso de la nieve, el agua y los depósitos de materiales. En cuanto a lo que es la presión hidrostática, por ejemplo, ustedes saben que generalmente cuando se construyen las represas en las centrales hidroeléctricas, en la parte más profunda, las paredes lo hacen pues más ancho, ¿no? ¿Y por qué lo hacen más ancho? Porque ellos saben pues, que a medida que te sumerges, la profundidad aumenta. Y si la profundidad aumenta, la presión también aumenta y la fuerza que ejerce el fluido también aumenta, ¿no? Aumenta linealmente, entonces por lo tanto, en una represa, en las compuertas, las fuerzas también se ubican en forma distribuida. Y claro, pues también se halla una fuerza hidrostática resultante, ¿no? Pero también pues se sigue los criterios de fuerza distribuida, ¿no? Ahora, dice, incluir las cargas distribuidas dentro del análisis de las estructuras logrará evitar las grietas en la zona de las vigas, ocasionada, dice, por mayor tensión del cual no puede soportar. ¿Qué sucede de repente si una construcción, por ejemplo, como el caso de una viga, es sometido a cargas externas superiores a la misma resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? Bueno, va a generar que estas vigas generalmente se flexen
y al flexarse va a generar daño, ¿no?, en la estructura y pues al final todo un gasto, ¿no? Porque para reparar este tipo de construcciones, bueno, tienen que, no sé, hacer una demolición en un caso extremo y eso pues lleva a gastos de repente quizás no eran planificados en su inicio, ¿no? Bueno, fuera de ello, nosotros lo que vamos a ver es el cómo analizar, digamos, ¿no? El cómo analizar aquí las cargas distribuidas en vigas, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Considérese una viga, dice, que soporta una carga distribuida, ¿no? Esta ya es la carga distribuida, quizás en forma irregular o regular, ¿no? Esta carga, dice, puede ser constituida por el peso de los materiales soportados por una viga, ¿no? O sea, si esta es una viga, estas son la carga que lleva, entonces la fuerza distribuida lo está generando esta carga sobre esta viga, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, la carga distribuida puede representarse puede representarse al graficar la carga W soportada por cada unidad de longitud. Esta carga se expresa en newton metro, ¿no? Entonces dice, si esta es la viga, esta viga tiene una cierta longitud, nosotros podemos distribuir esta carga por cada unidad de longitud. Y esa carga por cada unidad de longitud se representa pues con la letra omega y tiene las unidades de newton metro, ¿no? Ahora, como les comentaba, generalmente no se analiza a la carga que esté distribuida, ¿no?, sino se analiza el efecto que puede generar esa carga, pero reemplazando por una fuerza, ¿no? Esa fuerza, si analizamos solo en esta sección, vamos a llamarle un delta de F. Entonces, en ese sentido dice, ¿no?, la magnitud de la fuerza ejercida sobre un elemento de la viga, o sea, solamente sobre esta sección, y sobre este diferencial de X, dice, se podría expresar de esa manera, ¿no? El diferencial de esa fuerza va a ser igual al diferencial del X por esta altura. Y justamente cuando tú calculas así el diferencial del X por esa altura, eso es como que fuese un área, ¿no? Porque es base por altura, es área. Entonces el diferencial de la fuerza, de esa fuerza es equivalente al diferencial del área, ¿no? Y justamente dice eso por aquí, ¿no? La magnitud de la fuerza ejercida sobre el elemento de la viga de longitud delta de X es F de X, que es igual al omega por el delta de X, ¿no? Eso solo sería para esta pequeña porción, pero si nosotros queremos analizar para toda la viga, para toda la viga, entonces a esto lo que tiene que hacer es integrar, ¿no? Integrar, tomando pues como límites el límite superior, de la redundancia, que es L, y el límite inferior, que es 0, ¿no? Si analizamos todo, para todo ya de extremo a extremo, lo que estamos hallando en sí ya es a la fuerza total, que es la fuerza resultante, ¿no? Entonces, esta expresión es equivalente a la fuerza resultante, el cual pues matemáticamente es como la integral de este omega por un diferencial ya por un diferencial del X, ¿no? Pero dice ahora algo en particular, ¿no? Que esta diferencia del X por este omega es un diferencial del área, ¿no? Este omega por diferencia del X es igual a un diferencial del área. Solo para esa porción. Entonces, si hacemos para toda la viga, entonces pues dice que la fuerza resultante va en magnitud, o sea, en módulo, va a ser igual al área total bajo esta curva, ¿no? O sea, eso ya sería el área total. Entonces dice, no, lo que te estoy diciendo es que la fuerza resultante va a ser equivalente al área total. En otras palabras, cuando tú tienes cuando tienes fuerza distribuida, si quieres hallar a la fuerza resultante, ¿cómo hallas? Lo hallas como el área bajo la distribución de toda esa carga, ¿no? Como indica por acá. Ahora, ¿y dónde actúa exactamente esta fuerza resultante? ¿No? Acá se han superpuesto las imágenes, acá es fuerza resultante. Aquí lo que van a ver es que esta fuerza resultante siempre, su línea de acción pasa por el centroide o el centro geométrico de esta área. Eso es lo que indica también por acá, ¿no? Que la línea de acción de esta fuerza resultante va a pasar por el centroide o centro geométrico de esta área, ¿no? En resumen, el área de la fuerza distribuida o el área de toda esa figura, que esa figura representa la fuerza distribuida, va a ser equivalente pues a la fuerza resultante, ¿no? Y bueno, pues tenemos acá algunas distribuciones, la más común, ¿no? La distribución de rectangulares. Por ejemplo, acá tienes una carga que tiene forma quizás
Bueno, vamos a analizarlo en forma lineal nada más, porque en forma volumétrica sería otro tipo de análisis, ¿no? Entonces acá, como la carga tiene forma regular, la distribución de la fuerza es de manera uniforme y está en forma como que fuese una función constante, ¿no? Entonces esta función constante se puede representar por una sola fuerza, que es una fuerza resultante, ¿no? Para este tipo de distribución. O sea, este tipo de distribución se le conoce pues como carga distribuida rectangular. ¿Por qué? Debido a la forma que tiene también la distribución, ¿no? Pero aquí la distribución pues ya no tiene forma rectangular, tiene forma triangular. Entonces, por lo tanto, recibe el nombre de distribución de cargas triangulares, ¿no? Ahora, habrán distribuciones pues que no son ni triangulares ni rectangulares, sino combinación de ellas, ¿no? Por eso que se le llama combinadas. Por ejemplo, acá hay una triangular y una rectangular. Lo que se hace aquí es analizar por separado, ¿no? Analiza por separado y determina las áreas por separado, y esas áreas nos determinarán, pues nos estarán indicando ese cálculo a las fuerzas resultantes en forma independiente para cada sección, ¿no? Ahora, hay criterios, me estoy colocando para cada una de ellas. Ya vamos a transformar ahora las cargas distribuidas a cargas puntuales. Entonces dice acá, ¿no? Carga distribuida rectangular a carga puntual. ¿Cómo hacemos? Acá tenemos el omega, que es la fuerza que esté distribuida por cada unidad de longitud. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros reemplazar esta carga distribuida por una sola fuerza puntual, que es la fuerza resultante, ¿no? Y bueno, como la figura es simétrica, es como que ubicar hacia el centroide del área, o el centro geométrico como la hayas, trazando las diagonales, ¿no? Entonces más o menos el centro está a la mitad, por eso que esta fuerza F está actuando a la mitad de toda la longitud de la viga, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Cuando la carga distribuida es rectangular, la carga puntual debe ubicarse, dice, en el centro de la carga distribuida, es decir, a L medios de cualquiera de los extremos, ¿no? Y la magnitud, el módulo de esa fuerza, se calcula como el área bajo la gráfica. ¿Y cómo se calcula el área bajo la gráfica? No, bueno, es el área de un rectángulo, que es base por altura, ¿no? Omega por L. ¿Qué es el omega? Carga distribuida, que se mide en newton metro. La fuerza resultante, que se mide en newton. Y L, pues, de longitud de la vía, que se mide en metros, ¿no? Eso cuando es rectangular, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando la distribución es triangular? Cuando la distribución es triangular, de la misma manera, ¿no? Dice, cuando la distribución es triangular, la cara puntual debe ubicarse, dice, a L tercios, ¿no? Bueno, ¿por qué L tercios, no? Lo que pasa es que para ubicar el centroide o el centro geométrico del área, lo que se trazan son una línea notable llamada, por ejemplo, medianas, ¿no? Y la intersección de las medianas va a ser en un punto llamado baricentro. Y el baricentro lo que hace es dividir a los lados de 1 a 2, de 1 a 2. Y ese de 1 a 2 genera pues de que al hacer una distribución de 1 a 2, acá sería pues como 1 y como 2, entonces tendrías como 3, ¿no? Como 3 por una constante, ¿no? Y ese 3 por una constante sería igual a al L. Y justamente esa constante va a ser la tercera parte de todo el L, ¿no? Entonces en ese sentido dice así, ¿no? Cuando la placa distribuida es triangular, la cara puntual debe ubicarse a L tercios del lado más alto del triángulo. Ubicamos el lado más alto del triángulo y a la tercera parte de ese lado más alto, ahí ubicas a la fuerza resultante, ¿no? De hecho, si esto es L tercios, el otro debe ser 2L tercios, ¿no? Porque está en relación de 1 a 2 debido pues al baricentro, ¿no? ¿Y cómo calculamos el módulo de esa fuerza, no? Bueno, para calcular el módulo de esa fuerza, simplemente es el área de un triángulo. ¿Y cómo calculas el área del triángulo? Base por altura sobre 2, como indica pues por aquí, ¿no? Bueno, luego pues veremos el efecto que generan esa fuerza distribuida sobre las vigas, ¿no? Por ejemplo, acá, esta viga ha sido sometida a fuerzas distribuidas, y esa fuerza distribuida, ¿qué es lo que ha generado sobre esta viga? Ha generado que esta viga se esté fragmentando, ¿no? Y si se está fragmentando, está experimentando una flexión por parte de las cargas externas, ¿no? Esta es una viga en voladizo. Y esta viga en voladizo, que como que ustedes podrían ver acá, este tipo de estructuras, estas vigas en voladizo son sometidas a cargas externas, y ¿qué es lo que generan sobre ello? Generan flexiones, ¿no? Claro, depende que quizás el tema no es flexión, pero esas fuerzas lo que están generando en ellas son flexiones, ¿no? De esa forma, ¿no? De manera similar también, ustedes verán pues en las construcciones, por ejemplo, se colocan columnas, y esas columnas, para que el techo tenga mayor estabilidad, colocan unas vigas.
Y cuando estas vigas en esta región reciben distribución de cargas, como lo que ven acá, generalmente si el material no es tan resistente, se va a flexar, un hundimiento, ¿no? Como esto se va a hundir. Y estas columnas, que son como los pórticos, se van a flexar, ¿no? Y esos son por los efectos que se generan, ¿no? Y para ello, pues, tanto estos fierros de las columnas y tanto los fierros de las vigas deben ser del mismo diámetro, ¿no? O incluso quizás las columnas ser de un diámetro mayor, ¿no? Para que puedan soportar, digamos, correctamente a las cargas que van a llevar por encima de este techo, ¿no? Así como la que pueden ver acá, ¿no? Muchas de estas construcciones generalmente son, las que se hacen en casas generalmente son formas empíricas, ¿no? Para las que se hacen ya a nivel de grandes empresas, bueno, pues se siguen los procesos correctos para evitar esos daños que pueden sufrir tanto las columnas y tanto las vigas cuando son sometidas a cargas distribuidas externas, ¿no? Ahora, y la idea ya, bueno, ya sabemos dibujar a la fuerza resultante, ya sabemos calcularlo. Ahora, ¿cómo lo ubicamos, no? Bueno, para ubicar también existe todo un criterio. Acá está toda la distribución, dice así, ¿no? Esta coordenada X dice debe ubicarse en el centro geométrico o centroide del área bajo el diagrama de carga distribuida. En otras palabras, dice la fuerza resultante tiene una línea de acción que pasa por el centroide C o centro geométrico del área bajo este diagrama, ¿no? Ahora, dice así, ¿no? Un diferencial del X producirá, dice, un momento de X por un diferencial del X con respecto al punto O. Y luego el momento total, dice, el momento total, ya sea de un conjunto de fuerzas, se obtiene, dice, de la siguiente manera, ¿no? El momento de la fuerza resultante va a ser la integral, cuando tomando en cuenta ya toda la longitud de la barra, de un X por un diferencial del X. Pero el diferencial del X es un omega por un diferencial del X, ¿no? Eso en forma matemática, ¿no? Ahora dice, asumiendo que el FDR actúa en, esto ya es como que fuese la posición, ¿no? La posición de la fuerza resultante, ¿no? Produciría, dice, un momento de esta forma, ¿no? O sea, el momento resultante va a ser igual a este X con este segmento que es, bueno, tiene un nombre, generalmente se le llama posición, es la posición de la fuerza resultante por la fuerza resultante, ¿no? Entonces acá sería la posición por la fuerza resultante, pero la fuerza resultante de la anterior se puede expresar de esa manera, ¿no? Ahora, quizás hacer esta operación va a ser un poco tedioso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Bueno, fácil, ¿no? El equivalente de hacer todo eso de acá es emplear un teorema. Ese teorema es el teorema de Varin, ¿no? ¿Y qué dice el teorema de Varin, no? Dice que el momento resultante, respecto obviamente de una articulación, va a ser igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas que están distribuidas respecto a ese punto, ¿no? Entonces esto de acá es un poco más sencillo, un poco más práctico que aplicar de repente pues esta herramienta matemática, ¿no? Entonces en ese sentido, en muchos problemas vamos a aplicar este criterio para resolver los problemas, ¿ya? Y bueno, pues luego vendrían ya las aplicaciones, primero de distribución rectangular, luego vamos a ver distribución triangular, luego de ello veremos ya no triangular ni rectangular, ahora veremos distribución trapezoidal, ¿no? Para ello también existen pues criterios, ¿no? Y luego ya otro tipo de distribuciones que son un poco más complejas. Y finalmente, veremos pues para distribuciones parabólicas, ¿no? Para distribuciones parabólicas, la ubicación de su centro de este centro de este centroide, o la posición del centroide, porque esta es posición del centroide, ya se usan pues un poco más de promedio, ¿no? Estos son como promedios ponderados. Por ejemplo, es el promedio ponderado del integral del X por un diferencial del X respecto del integral de un diferencial del área, ¿no? Bueno, veremos también pues ejemplos para ellos. Acá hay unos ejemplos que en su momento también van a ser desarrollados, ¿no? Bueno, básicamente, muchachos, era ello lo que se quería pues mostrar, ¿no? Entonces, a manera de resumen, ya para terminar, cuando la distribución es rectangular, no olvidar que la fuerza resultante actúa en el punto medio y se calcula la fuerza resultante
base por altura, ¿no? Cuando la distribución es triangular, la fuerza resultante se dibuja a la tercera parte de la base y la fuerza resultante se halla como base por altura sobre 2. ¿Y qué sucede si tengo una distribución trapezoidal? Ah, no te compliques la vida, fácil. Lo divides en dos figuras conocidas, un rectángulo y un triángulo. Y luego hallas el área del rectángulo, el área del rectángulo y hallas el área del triángulo. Y esas áreas no te olvides que te representan las fuerzas resultantes para cada una de ellas. Y si queremos del todo, súmalo, ¿no? Como este es un trapecio, el R sub 2 actuará pues en la mitad de la base, y como arriba es un triángulo, actuará la tercera parte de la base. Recuerden del lado más alto siempre, ¿no? Bueno, básicamente muchachos era todo ello. Nos vemos ya en las videoconferencias. Hasta luego muchachos, cuídense.